Bueno, buenos días, aprendices del curso de Derechos Humanos. Hoy vamos a desarrollar el tema referente al Sistema Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. Y esto se debe a que, recuerden que cuando hemos hablado en otras conferencias sobre la obligatoriedad de todos los estados de poner en marcha eh, el sistema o acciones que permitan el goce y disfrute de los derechos humanos para mejorar la calidad de vida de las personas. Dentro de ese marco, Colombia, como Estado parte y firmante y obligado a cumplir esa parte del Pacto eh, de los Derechos Humanos, eh, pues creó el Sistema Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y cómo lo creó? Lo creó primero a partir de la estructuración de la Consejería para los Derechos Humanos en Colombia y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y lo hizo a través del decreto 1784 del 2019. Para esto hizo una modificación a la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia y lo llamó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. ¿Con qué propósito? El de fortalecer la articulación de todas las acciones de las diferentes entidades del Estado respecto a la promoción, respeto y uso y goce de los derechos humanos en Colombia. Em, a través de este sistema, eh, lo creó el sistema como tal fue creado en el 2011 a través del decreto 4100, pero lo modificó en el 2019. Entonces, ¿qué es lo que hace la consejería? Esta consejería está encargada de coordinar e impulsar todas las acciones dirigidas a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, eh, articulando todas las acciones con las diferentes entidades gubernamentales, eh, y cada una de ellas, recordemos que tienen competencia en derechos humanos. El objetivo principal de la consejería es el de mejorar los niveles de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como aplicar todos los instrumentos del derecho internacional humanitario en caso de que sea necesario. Y también pues busca contribuir a que el Estado en conjunto desarrolle una misma política integral de promoción y respeto de los derechos humanos. Y estas acciones que la consejería desarrolla, pues se centran en velar por la garantía y goce efectivo de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la consolidación del Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, eh, estructurando estrategias para promocionar esa cultura en derechos humanos, fortalecerla y también fortalecer las relaciones con las organizaciones de la sociedad de la sociedad desde el punto de vista civil y cooperar con todos los organismos internacionales en esta materia.
Bueno, la consejería como tal es la entidad que, como les decía, tiene esa función de asesorar y hacer cumplir y coordinar el Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, y tiene entonces a cargo eh, la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. También tiene a cargo la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, eh, y tiene a cargo también la coordinación y vigilancia de las instancias territoriales y, y los 8 subsistemas, del Sistema Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y cuáles son los 8 subsistemas? Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas primero que todo. Vámonos un poco. Entonces, el Sistema Nacional de Derechos Humanos, les decía, está estructurado en estos grandes, esta es la cadena de valor como tal, y esas son los grandes procesos o grupos o áreas que tiene, de trabajo que tiene el sistema. Entonces está la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la Secretaría Técnica, las instancias territoriales y los 8 subsistemas. Bueno, este sistema de derechos humanos ha tenido varias modificaciones. Les decía que fue creado con el 4100, el decreto 4100 del 2011, pero fue modificado por el decreto 1081 del 2015, también por el decreto 1216 del 2016 y el decreto 1784 del 2019 y el decreto 2082 del 2019, para que pues de forma integral pueda cumplir con sus propósitos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política integral de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, dentro de los objetivos del sistema, eh, permítame, vamos a mirar si hay alguien que está intentando entrar a la clase. Entonces, dentro de los objetivos del sistema está el de fortalecer la capacidad institucional para mejorar las condiciones sociales y del ejercicio de los derechos de todos los colombianos y del respeto por el derecho internacional humanitario. El segundo objetivo es organizar la institucionalidad pública para garantizar los derechos humanos y el DIH y realizar una gestión integral que sea oportuna, efectiva e idónea del Estado, tanto a nivel nacional como territorial. También está el tercer objetivo, que es el de estructurar y contribuir a la implementación de del Plan Estratégico de Derechos Humanos en Colombia, que se llama Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, que está proyectado para desarrollarse entre el año 2014 al 2034, cuyos políticas o programas quedaron incluidas en los planes de gobierno de esos periodos, el Plan Nacional de Gobierno de ese periodo, Plan Nacional de Desarrollo. Em, También está el cuarto objetivo, que es promover la incorporación del enfoque de derechos y enfoque diferencial en las políticas públicas sectoriales, cuyas estrategias quedaron incluidas tanto en Plan Nacional de Desarrollo, como deben de quedar también instituidas en los planes locales de desarrollo de cada municipio.
El quinto objetivo es impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El sexto objetivo es contar con un sistema de información que permita monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de derechos humanos y el derecho internacional en Colombia. Entonces, como les decía, hace parte del sistema las áreas que ustedes ven en la cadena de valor y vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, en cuanto a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, esta está integrada por el consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, quien la preside, el ministro del Interior, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia y del Derecho, el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Salud y Protección Social, el ministro de Trabajo, el ministro de Educación Nacional, el ministro de Tecnologías de las TIC, el ministro de Cultura, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional en Colombia, el Alto Comisionado para la Paz, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, el director del Archivo General de la Nación, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y el director del Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar. Y esta comisión tiene unas funciones específicas que debe desarrollar. Primero, es la encargada directamente de coordinar todo el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. La segunda tarea es la de orientar el diseño, la implementación, hacer seguimiento y evaluación de la política que está dentro del Plan Estratégico Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014 al 2034 y que den y velar porque realmente en estos planes locales de desarrollo o en todas las acciones o estrategias que se desarrollan en este tema, se incorpore ese enfoque de derechos y el enfoque diferencial de las políticas sectoriales. También tiene como tarea definir los subsistemas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales y debe velar por la integración, coordinar todas estas acciones de acuerdo con los roles de las entidades y dependencias que tenga cada una de ellas, con la misión de cada o tarea de cada institución del Estado. La otra acción que debe desarrollar es la de promover acciones e impulsar iniciativas para que el ordenamiento jurídico interno incorpore los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También debe impulsar el cumplimiento y seguimiento de esos compromisos y obligaciones que tiene el Estado en esa materia. Debe orientar las acciones de coordinación y articulación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas. Debe orientar el diseño e implementación de las estrategias en materias de promoción y divulgación de derechos humanos y del VIH. Debe definir los lineamientos generales para la conformación y operación del sistema como tal. Definir los recursos para el desarrollo de esas estrategias, recursos presupuestales y de todo tipo. eh, Debe adoptar un reglamento interno mm, y asimismo estructurar el plan estratégico que le compete al sistema de derechos humanos como tal. eh, También debe hacer recomendaciones al mecanismo de coordinación, coordinar entre la nación, entre las entidades a nivel nacional con cada eh, departamento, municipio, todas esas acciones en materia de derechos humanos.
también debe coordinar y determinar cuáles entidades son las responsables de la implementación de las medidas de reparación ordenadas y concretadas en decisiones de órganos internacionales de derechos humanos en casos individuales y teniendo en cuenta la Ley 288 del 96. Igualmente debe designar la entidad responsable del trámite de pago de las indemnizaciones ordenadas en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la Secretaría Técnica, que es la otra área que maneja el sistema o que integra el Sistema Nacional de los Derechos Humanos, esta Secretaría Técnica está a cargo y bajo la responsabilidad de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y debe asesorar eh, técnicamente a la Comisión Intersectorial de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. No sé si hay alguien aquí tratando de entrar, pero no veo a nadie más. Así. También debe esta Secretaría Técnica, ¿será que alguien aquí que no puede entrar? Ya. Debe también servir de enlace permanente entre las instancias del Sistema Nacional, tanto a nivel nacional y territorial, debe coordinar y hacer seguimiento, evaluación e implementación de los mecanismos que utilicen para esa coordinación, debe recopilar, analizar y consolidar todos los insumos de trabajo de cada uno de los 8 subsistemas para poder hacer seguimiento eh, a cada una de las acciones que se realicen en materia de derechos humanos. Eh, Debe también realizar eh, o desarrollar todas las tareas que le corresponde para consolidar el Sistema Nacional de Información, eh, que es desde donde se monitorea y hace seguimiento y evalúa todas las situaciones que se presenten en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. También debe poner en marcha las estrategias de comunicaciones en materia de derechos humanos y el DIH. Debe prever o promover o recomendar las estrategias que posibiliten la interlocución y participación de la sociedad civil en ese diseño y en la evaluación de la política en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de acuerdo a la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos que están establecidas para el periodo 2014 al 2034. Debe apoyar el desarrollo de las sesiones de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y el DIH con todos los subsistemas y debe además brindar asesoría a todos los 8 subsistemas para que puedan incorporar todo lo concerniente al enfoque de derechos y enfoque diferencial y debe preparar los asuntos e insumos que serán estudiados en la comisión intersectorial. Debe convocar y llevar las actas y hacer seguimiento a las decisiones adoptadas en la comisión intersectorial. eh, Eso es en general lo que debe hacer la comisión y pues la que está encargada o es la responsable de la implementación de las medidas de reparación ordenadas y concretadas en decisiones de órganos internacionales. Es directamente lo que le corresponde a esta comisión técnica.
En cuanto a los 8 subsistemas, están conformados por las direcciones, oficinas, dependencias y funcionarios que tengan asignadas funciones relacionadas con los derechos humanos en cada uno de los ministerios en Colombia, en cada uno de los departamentos administrativos y en cada una de las diferentes entidades y organismos y programas del Estado. O sea, en todas las entidades del Estado debe de haber una área, una oficina encargada de derechos humanos. Eh, mm, y además debe tener unas competencias y unas funciones asignadas en materia de respeto y garantía de los derechos tanto civiles y políticos como de los DESCA eh, y en todo lo que tenga que aplicarse en materia de derecho internacional humanitario, si es el caso. Ahora, cada subsistema debe coordinar todas estas tareas. mm, Debe hacer una implementación, seguimiento y evaluación de cada eje temático de la política integral de los derechos humanos y el DIH, de acuerdo a ese plan estratégico mm, que ya les he nombrado. Entonces, son 8 los subsistemas que el primero es el subsistema de ciudadanía, cultura y educación en los derechos humanos y paz. El segundo son el de derechos civiles y políticos. El tercer subsistema es el derecho internacional humanitario y conflicto armado. El cuarto subsistema es el derecho económico, sociales y ambientales, los DESCA. El quinto es el de justicia. Sexto subsistema es el igualdad, no discriminación y respeto por las identidades. El séptimo subsistema es el de gestión pública, transparente y lucha contra la corrupción. Y el octavo subsistema es el de agenda de transición y construcción de la paz. Ahora, dentro de esta parte de los 8 subsistemas, quiero complementar que mm, cada una de las entidades territoriales y en el ámbito que tienen de sus competencias y dentro de la autonomía que tiene cada entidad territorial, debe a partir eh, del decreto 1066 de 2015, debe implementar todas estas políticas, estos procesos de derechos humanos en cada una de las instancias territoriales y, desde en esa instancia territorial, pues debe diseñar, implementar y hacer política y evaluar todo lo que corresponda a la aplicación de la política de integral de derechos humanos, de acuerdo a ese plan estratégico 2014-2034. Y, y que quedaron formuladas en ese decreto 1066 de 2015 como una obligación para todas las instancias territoriales y que deben también incluirlas dentro de sus planes locales de desarrollo. Entonces, todos los gobernadores y alcaldes deberán adelantar pues acciones em, que permitan organizar y poner en funcionamiento eh, estos programas, estas políticas, estos procesos, eh, de acuerdo pues a lo que definió o a los lineamientos que definió pues el Ministerio del Interior, que es el que está encargado de velar porque esto se cumpla. También tenemos el Observatorio de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, eh, que funciona desde el año de 1999 para hacer seguimiento a todas las situaciones que se presentan en Colombia en materia de derechos humanos. eh, y también pues
tiene todos los instrumentos que le permiten monitorear la conducta de todos los grupos armados ilegales y la repercusión de sus acciones que tienen sobre la población civil. Eh, con el decreto 4100 del 2011 y el decreto 1081 del 2015, el observatorio también está encargado del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos y por ende, pues ellos hacen estos informes y son los que se nos presentan a las diferentes instancias a nivel internacional en materia de derechos humanos. Ahora, dentro de esa estrategia para la garantía de los derechos humanos del 2014 al 2034, les decía que esas estrategias pues deben de quedar dentro del Plan Nacional de Desarrollo y dentro de los planes locales de desarrollo y que estos además tienen que estar estructurados con el enfoque basado en derechos humanos y que para ello pues deben hacer un proceso de investigación a partir de diagnosticar, identificar cuáles son los grupos focales en cada municipio, en cada departamento, cuáles son esos grupos focales donde se están presentando violación o vulneración a los derechos humanos, cuáles son los actores o personas afectadas, quiénes son los victimarios y a partir de de ese diagnóstico, de hacer ese análisis de variables, identificar las causas de de esa situación, deben de proponer pues unas estrategias para prevenir, promocionar o atender a la población afectada y hacer seguimiento de evaluación a los programas o planes o acciones que se implementaron ante esas situaciones. Entonces, teniendo en cuenta los resultados de ese diagnóstico, donde se identifican unas pautas y unas prácticas discriminatorias para un grupo determinado, visibilizar los vacíos y riesgos en garantía de derechos humanos, haber diseñado unas herramientas de solución diferenciadas, hacer partícipe a toda la población de forma efectiva y equitativa y planear y ejecución de medidas afirmativas soportadas en caracterizaciones para solucionar o para atender o evitar vulneraciones a los derechos humanos y promocionar la cultura de los derechos humanos en Colombia. Pues a partir de esos resultados se crean unas estrategias que deben de ser incluidas en los planes locales de desarrollo en cada municipio y que para esto deben ajustarse a unos indicadores que permitan monitorear y hacer seguimiento y evaluación a esas medidas. Entre esos son indicadores de eficacia, de eficiencia, de impacto, de pertinencia, de sostenibilidad, de cobertura, de participación y aplicando los principios de no discriminación e igualdad. Y a partir de unas recomendaciones que se le hizo a esa estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2034, con enfoque basado en derechos humanos, lo hizo la ONU, pues se integraron estas estrategias al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, que es la estrategia 2014-2034, y también se implementaron uh, unos unos procesos o unas pautas que se le dan a, a- a la aplicación de derechos humanos en las empresas. Recordemos que le estamos hablando de que todas las entidades del Estado deben de tener unas unidades en materia de derechos humanos o unas personas encargadas de derechos humanos en Colombia. Entonces, aquí eh, en este Plan Nacional de Acción y Empresa, dentro de los subsistemas, hay una área que se encarga de monitorear o de hacer seguimiento a que cada empresa, tanto pública como privada, cumpla su obligación de garantizar, respetar y permitir el goce y disfrute de los derechos humanos en Colombia.
Entonces, también dentro del plan de educación, también se incluye unas recomendaciones para aplicar esas estrategias en materia de derechos humanos y el VIH en Colombia. Y también hay muchos instrumentos, tanto a nivel internacional, pero dentro de este sistema, dentro de los 8 subsistemas de derechos humanos en Colombia, eh, la aplicación de políticas para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Y también hay un programa especial para la prevención y protección de líderes sociales eh, en Colombia. Entonces, dentro de la ruta o dentro de ese plan para la protección de los líderes sociales en Colombia, está la ruta de prevención y protección para estos defensores de los derechos humanos. Y entonces esto inicia con que se identificó o se denunció un hecho de afectación a un líder social o un defensor de los derechos humanos en un lugar específico. Esto se debe reportar a la Secretaría de Gobierno o departamento o municipio donde se dio el hecho. Entonces, desde allí se activa una ruta de protección que se articula con todas las instituciones, como son los consejos de seguridad, subcomités de prevención y protección y garantía y no repetición y una adopción de medidas preventivas. Y esa articulación se hace tomando unas medidas asistenciales, ya pueden ser de apoyo para traslado y reubicación del líder afectado o de la persona afectada, notificar y integrar a esas medidas de prevención desde las fuerzas militares y la Policía Nacional a través de patrullajes, de rondas policiales, de charlas de autoprotección, colocar la denuncia, hacer un acompañamiento desde el Ministerio Público a la víctima, eh, a través de una ruta de protección, colocar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación desde allí tomar unos actos pues rápidamente ante la recepción de esa denuncia, que es la que la Fiscalía como tal, pues es la que encarga de hacer la investigación y integrar y articular también con la Unidad Nacional de Protección para establecer la ruta de protección, cuáles son las medidas de emergencia y de esa persona que está en riesgo. Mm, y dentro de ese proceso de articulación, pues se toman unas acciones donde se contraste o verifiquen los hechos sucedidos, emitir los boletines a las diferentes, hacer los mapas de prevención, iniciar la recolección de información interinstitucional para verificar qué sucedió, qué acciones se tomaron y cuáles van a ser eh, las que se deben seguir tomando y hacer las recomendaciones de seguridad necesarias para esa persona. Y el quinto paso, pues, es realizar acciones complementarias de la fuerza pública en el terreno donde se dio el hecho. eh, con el fin de, pues, de fortalecer el control en la zona y que no se repitan más de estos hechos o prevenir la repetición de nuevos hechos, desarrollar planes integrales de seguridad con el enfoque de derechos humanos, designar los enlaces con líderes y defensores de los derechos humanos a través de las juntas de acción comunal, de los consejos comunitarios de negritudes, resguardos indígenas, asociaciones campesinas y desarrollar acciones de interlocución y relacionamiento, primero identificando oportunamente las alertas en terreno donde se están dando los hechos, em, realizando un direccionamiento y activación de la ruta frente al hecho de afectación y realizando procesos de información que sean eh, confiables sobre la afiliación, organización y ejercicio de activismo social. Y todas estas acciones que se hacen
sobre realidades de los derechos humanos en Colombia, pues se recopilan a través del Sistema Nacional de Información de los Derechos Humanos, que es una parte del sistema y que además es una estrategia del gobierno para integrar información de todos los actores gubernamentales, ya sean de orden nacional o municipal, y de todas las organizaciones de la sociedad civil, donde se establecen unos estándares de interoperabilidad para realizar el monitoreo y hacer seguimiento a todas las situaciones que se den en materia de derechos humanos en Colombia. No sé si Laura y Eva tengan alguna pregunta sobre el tema o quieran complementar algo. Aló.